y la trombomodulina, lo cual nos llevaría a qué consecuencia. Nos llevaría a que no se, o sea, son reguladores de la coagulación, ¿verdad? De la coagulación, un estado de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Ok, ¿cuál o en el síndrome nefrótico, que esa es pregunta del nacional, qué órgano del lado izquierdo conectado con el testículo genera la trombosis, genera la hipercoagulabilidad El trombo en la vena renal, ¿no? en la vena renal del lado izquierdo? Del lado izquierdo. Esa no sé por qué siempre viene en el nacional, no sé por qué, y siempre te lo pone en el contexto de un nefrótico. Muy bien, excelente. ¿Qué más vimos o qué más abordamos en cuanto a la cuestión de los lípidos, en cuanto a cuestión de las grasas? Pues que el hígado, al querer hacer más proteínas en general por la ausencia de estas, va a generar un aumento de las lipoproteínas. Lo malo es que de las malas, ¿verdad? Sí, LDL y VLDL, y va a aumentar los triglicéridos en sangre en general. Algunos libros dicen que el triglicérido, otros que el colesterol, pero da igual. Muchos dicen, no, profe, es que el colesterol es el que aumenta. El colesterol ya está aumentado, la LDL y la VLDL, ¿qué son? El colesterol malo, básicamente, ¿verdad? Ok, y los triglicéridos a la alza, lo cual, bueno, ya cuando estemos viendo el tema del infarto, vamos a ver que el exceso de grasas rondando en la sangre nos va a crear una cochinadita que se llama estrés oxidativo, provocado por radicales libres, provocado por la liberación de las armas de los leucocitos, provocado por la interleucina 1 y 2 y provocado por la presencia de moléculas grasas en la sangre, cosa que no le gusta al sistema monocítico macrófago, pues sobre todo los leucocitos. Y les dicen, no te metes un adipocito o acabamos contigo. El problema es que cuando los adipocitos ya no tienen lugar, se quedan en la sangre y acaban con ellos. Ok, ahí edema. El edema es una de las características del sistema nefrótico. ¿Y de dónde viene? Dale, Fernanda. De la hipoalbuminemia. De la hipoalbuminemia, porque tendríamos hipoalbuminemia y tendríamos albuminuria como tal, o sea, pérdida por la orina, pero disminución en la sangre. Muy bien, excelente, chavales, Dios mío. Bueno, ya que llegó Fernanda, que era la que faltaba, por cierto, y es un fenómeno de Raynaud, dijimos, pues, si nos quedamos en hablar del tratamiento, pero primero hablemos del nefrítico. Síndrome nefrítico, el hermano feo del síndrome nefrótico. Te cuenta que el nefrótico es el elegante y el nefrítico es el rasta. Ok, bueno. Síndrome nefrítico. Bueno, por tu puro nombre yo sé que estás en el problema del riñón, ¿verdad? Sí, dice el riñón. Claro que sí, profe. Ok, anotado. Dinos, nefrítico, convéncenos de que votemos por ti. Convéncenos de que tú eres una enfermedad más brava que el síndrome nefrótico. Bueno, profe, no me crees, ahorita te digo cómo. Anotado. Entonces, nefrítico dice, bueno, mira, profe, cuando estés estudiando para el nacional, Santa Madre, pero nunca más, vas a ver que los puntos claves del síndrome nefrítico son: tengo proteinuria, chale, el otro también, proteinuria, pero esta la tengo menos, insisto, menos de 3 gramos al día, pero más de 350 miligramos al día. Atentos con eso. Ok, porque muchas veces dicen, bueno, si son menos de 3 gramos al día, esto no puede estar tan mal. No, créeme, siempre puede estar peor. Entonces, muy importante tener en cuenta que estaría en este rango. Pero la pregunta que te oigo decir en tu mente es, ¿y de dónde viene ahora la proteinuria? Bueno, nos dice el riñón, mira, profe, ¿te acuerdas que el problema con el nefrótico era pleito en el podocito y la membrana basal glomerular? Sí, pues ahora agárrate de la butaca, porque el problema en el nefrítico es el endotelio fenestrado y también la capa basal glomerular. Oye, pero la capa basal glomerular se afectaba en el nefrótico, sí, y también en el nefrítico. Como queda en medio, como queda en el sándwich, pues cuando afectan una, se afecta a la otra. No, pues no, puras fallas. Entonces la membrana basal glomerular definitivamente le baila. Sí, exactamente, definitivamente le baila, y es precisamente por el fallo de esta, como entrenar el brazo al fallo, sí, es lo que hace precisamente que venga la proteinuria. No en un grado tan catastrófico como el nefrótico, pero sí lo suficiente para generar alteraciones en el cuerpo. Ok, perfecto, anotado. Oye, ¿qué? Dijimos que esta cochineta es la barra de filtración. No, sí, el pleito entonces está aquí, membrana basal glomerular y endotelio fenestrado. Ok, perfecto. Ahora, otro punto que me gustaría rescatar aquí, chavalos míos, tengan muy en cuenta este rollo. ¿Cuál? El daño aquí, el daño a esta estructura, a esta simpaticísima estructura de la barrera de filtración, sí, repito, sí es
inflamatorio. En el otro no. El nefrótico era un problema de los podocitos que se separaban y se hacían flacos por cuestiones genéticas, porque no les había llegado sangre, porque no habían comido bien y andaban en ayunas. Pero en el nefrítico sí hay un daño inflamatorio. Ok, entonces yo les digo, ¿qué? Oye, barrera de filtración, ¿qué pasó? ¿Por qué les cae la inflamación? ¿Por qué les cae un daño? Bueno, aquí hay dos sopas, dicen las causas. Causa de que se nos joda esa estructura. Puede ser un daño directo o puede ser un daño indirecto. Ok, anotado. Platiquemos entonces de qué es lo que es el daño directo del que estamos hablando. Bueno, el daño directo es, precisamente, que la barrera de filtración, o sea, esa parte, pues si se quiere, la barrera de filtración sea atacada. Ok, perfecto, anotado. Que la barrera de filtración sea atacada. Y pregunta, ¿quién la puede atacar? Ok, la inmensa mayoría de las veces, cuando recibe un daño directo, esa barrera de filtración, sí. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el malvado? Uy, agárrate de la banca, ¿por qué? Porque son estos, mira. Las defensas, sí. Las defensas, o sea, tus leucocitos, sí. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas enfermedades que van a ver en patología Teodio-Robbins que se denominan enfermedades autoinmunes. Ajá, ok, entonces las defensas son las traidoras. Sí, párale, Brian, bienvenido. Las defensas son las traidoras, profe, perfecto, anotado. Entonces, ¿por qué las defensas o en calidad de qué se volvería un complejo autoinmune? Bueno, las defensas dicen, bueno, mira, profe, tengo la oportunidad de hablar, tengo la oportunidad de defenderme, tengo un muy buen pretexto, ¿qué? Mis órdenes fueron diferentes. Vaya buen pretexto. Dice la defensa, no aguanta, mira, aquí hay gente, o en tu vida como médico vas a conocer gente, que va a tener una alteración en las órdenes de las defensas. ¿Así? Sí. Las enfermedades autoinmunes se definen porque el núcleo de las células de la defensa, de los leucocitos, de los linfocitos, de todos esos, digamos que reciben malas órdenes o las interpretan mal. Como cuando el genio interpreta mal el deseo. Sí, exactamente, como cuando el genio interpreta mal el deseo. Entonces, las enfermedades autoinmunes se dejan ir en contra de todo lo que encuentran y el riñón es uno de los sitios favoritos y sobre todo estas dos partes de la membrana o la barrera de filtración es una de las favoritas. No, pues wow. Oye, defensas, ¿qué? Dame un ejemplo de una condición o una enfermedad en la que tú te vayas en contra precisamente de esa barrera o esa parte de la barrera de filtración. Bueno, mira, el lupus eritematoso sistémico, ok, el tema estrellita de los reumatólogos, lupus eritematoso sistémico. Ok, ¿el lupus qué? Bueno, somos nosotros las defensas en contra de todo lo que encontramos, pero nos encanta mucho irnos al riñón y dañar eso. Oye, ¿qué? Según yo, y si desempolvo mi cuaderno de fisiopatología de la semana, habíamos visto que también el lupus puede generar nefrótico. Exactamente, profe. ¿Qué quiere decir, moraleja? Cuando tengas un paciente con lupus, revísale el riñón y revísale intencionadamente que no tenga una de esas dos variedades, un nefrítico o un nefrótico. Ok, bien, anotado. Oye, ¿qué? Defensas, entonces ustedes pueden tener una situación autoinmune. Sí, profe, pero aguanta. Y fíjate otro punto, ¿qué? Otra de las razones, hoy vi la raqueta y dije, me la voy a llevar, y adivina qué, no me la traje. Ok, entonces la defensa dice, bueno, mira, profe, otra situación que podemos generar es una reacción cruzada. ¿Qué? Una reacción cruzada inmunológica. ¿Cómo que reacción cruzada? ¿Cómo está eso? Bueno, mira, profe, nosotros las defensas estamos contratadas, guiño, guiño, para deshacernos de los invasores. ¿Sí? Tú sabes que los invasores, llámese bacteria, virus, hongo o parásito, despliegan o tienen componentes estructurales en su morfología que nosotros clasificamos como malo. Al detectar esos componentes que son liberados del microbio o son estructura del microbio, nosotros nos vamos a ir porque vamos a reconocerlo como algo malo. Se llaman antígenos. Ok, entonces nosotras las defensas descubrimos las reacciones de antígeno y nosotros
cubrimos al traidor precisamente por esa situación. Imagínate pues que tuviéramos aquí un bacilo gram negativo, los que abundan, por cierto, los que abundan en todos lados del cuerpo, sobre todo del diafragma para abajo, ¿ok? ¿Por qué el gram negativo? Bueno, porque es el prototipo de estudio en microbiología precisamente de las situaciones de los antígenos, ¿ok? Yo le diría, oye, bacteria, ¿qué podemos nosotros reconocer para saber que eres un invasor y eres una mala persona? Bueno, profe, pueden reconocer mi toxina, por ejemplo. Yo libero toxinas que pueden ayudar a generar daño, como las citotoxinas, las enterotoxinas, las toxinas TOR, las verotoxinas, ok, anotado. Pero también nos dice, mira, profe, también agárrate de la banca porque estructuralmente, por ejemplo, yo puedo tener una cápsula. Sí, ya sé, tienes una pared, ¿no? No. Una cosa es la pared celular y otra cosa es una cápsula. Las cápsulas, por ejemplo, de las bacterias más resistentes están generadas de un material llamado lipo-oligosacárido, también abreviado LOS. Ok, perfecto, anotado. Esa cápsula me ayuda a mí a resistir el ataque del sistema inmunológico, pero también me ayuda a sobrevivir, a metabolizar y a dañar estructura donde me pego. Son como los pelitos de los gusanos quemadores, básicamente. Ok, perfecto, anotado. Entonces, todos esos componentes, niños míos, se reconocen por el sistema inmunológico y se le denomina antígenos. Se reconoce entonces una propiedad morfológica del invasor o una toxina con la que nos está haciendo daño. Ok, pero te digo preguntar, oye, profe, ¿qué? Y eso aplica también para los gram positivos, esos que se pintan de púrpura porque sí captaron la safranina y la genciana. Sí, exactamente. También aplica para los gram positivos. Estoy hablando de ti, estreptococo. Estoy hablando de ti, estafilococo. Ok, perfecto, anotado. Entonces, cualquier tipo de bichito genera una reacción inmunológica. El pleito está, nos dice el sistema inmune. ¿Sabes qué, profe? El pleito de la reacción cruzada inmunológica es que va a llegar un momento en el que yo, defensas, me voy a confundir. ¿Cómo es eso? Bueno, me voy a confundir de la siguiente manera. A ver, acabas de decir o acabas de mencionar que va a haber componentes en estas bacterias que se reconocerán como antígenos. Ok, sí, lo sé. Ok, bueno, agárrate de la banca porque aquí viene. Hay componentes en tu cuerpo, salud, hay componentes aquí en tu cuerpo que se parecen mucho a las estructuras de los invasores. ¿En serio? Es decir, estructuras de los invasores pueden ser iguales a estructuras de ciertos órganos. Por ejemplo, el riñón. Yo, defensas, puedo eliminar, puedo desintegrar, puedo incinerar, como dice Genos, puedo acabar con el invasor, pero posteriormente, acuérdate un punto muy importante. ¿Qué? Acuérdate un punto muy importante. Cuando yo, sistema inmunológico, derroto a un invasor, empiezo a generar memoria y paso a graduarme con el nombre de anticuerpo. Ok, o sea, soy un leucocito, soy una defensa con memoria. Ok, el rollo es que cuando me gradúan, y así como los estudiantes de medicina cuando se gradúan les dan su licencia para matar, alias cédula, a mí me van a dar inmunoglobulinas, detectores a la lejanía de el antígeno al que yo me enfrenté. La estructura o toxina bacteriana, en este caso estamos utilizando el término bacteria, para mantener perpetuamente un reconocimiento, un escaneo o un screening, si se quiere, y ver que esas moléculas a las que yo me enfrenté y derroté no vuelvan. ¿Sabes cuál es el problema? Que en algunas personas, no en todas, esos inmunoglobulinas, también bautizadas IgG, van a estar detectando estructuras precisamente de la bacteria o microbio que yo logre derrotar. El pleito, ¿sabes qué es? Que ciertas estructuras de ciertos órganos se parecen. Santa jodida madre, sí, exactamente. Oye, ¿qué? ¿Y si las detectas en el riñón? ¿Me voy a ir y voy a matar al riñón? Ok, en el síndrome nefrítico entonces hay una bacteria que es muy aferrada en el cuerpo. Hay una bacteria que es muy pegadiza en el cuerpo, sí, es muy difícil de eliminar. El problema es que tiene estructuras que se parecen mucho
a las de estas dos partes de la barrera de filtración. Entonces, ¿cuál es esa bacteria? Les presento a el problemita. Mira, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, mejor conocido con el apodo de Piógenes. ¿Por qué tanto nombre si le podríamos decir estreptococo Piógenes? Sí, es como a mi primo del pueblo, que es Alejandro Anaximandro Anaxímenes Exámenes tercero, Sánchez Ibarra. Pero decimos chino. ¿Por qué está chino? Ok, santa madre. Bueno, el nombre original, niños míos, el nombre original y largo del estreptococo es el Piógenes. Ok, háblame de ese. Es un estrepto, o sea, una cadenita de cocos, una cadenita de esferas que se pintan de morado, gran positivo, púrpura, P y púrpura, perdón, P de positivo y P de púrpura es lo mismo. Ok, es aerobio, ok, y se puede incrustar en la nariz y en la garganta y no irse. Ok, ¿cuál es el problema? Que ese tenemos que eliminarlo donde quiera que esté, porque su permanencia puede hacer que las defensas en una persona marcada genéticamente para reacción inmunológica cruzada se le deje ir en contra del riñón. Ese es el verdadero problema, o peor, se le puede dejar ir en contra del corazón. ¿En serio? Sí. El estreptococo beta hemolítico grupo A o Piógenes puede ser derrotado por sus defensas, sí es cierto, pero el problema es que circunstancias o estructuras de su morfología se parecen mucho a las de la barrera de filtración. Y una vez que las defensas maten a la bacteria, van a hacer un escaneo vía inmunoglobulinas a ver si no está por ahí. Van a detectar que sus estructuras morfológicas del invasor se parecen a las de la barrera de filtración y el leucocito tonto va a pensar que la barrera de filtración es un estreptococo Piógenes. ¿Se adivina qué? Se va a ir y la va a destruir, la va a atacar. Ok, anotado. Entonces, le crearía un daño, ¿no? Sí. La despedazaría. Sí. La inflamaría. Ok, pero aquí la pregunta que te oigo decir es, profe, ¿qué? ¿Y usted sabe, o los libros saben, cuál es la estructura? Aquí vean, el interrogatorio en amarillo para que no lo puedan ver los de hasta atrás. ¿Usted sabe, o los libros dictan cuál es la molécula, o una de las moléculas que se parecen mucho a la estructura del estreptococo y de la barrera de filtración glomerular? Sí, se llama fibronectina. ¿Fibronectina? Sí. Acuérdate que la fibronectina, tal vez no la hemos mencionado mucho, pero la fibronectina es uno de los ingredientes del espacio extracelular. Al igual que el colágeno, al igual que el ácido hialurónico, al igual que el dermatansulfato, la fibronectina también es parte del espacio extracelular, el espacio que hay entre célula y célula. Por lo tanto, se encuentra en la estructura del estreptococo. Por lo tanto, también se encuentra en la estructura de la barrera de filtración. Y ahí va. Las defensas en contra de eso. Y te digo otra cosa, y otra parte que también tiene fibronectina, igualita a la del estreptococo, los anillos fibrosos de las válvulas cardíacas. Las cuerdas tendinosas también tienen fibronectina. Ok, y las valvas, las puertitas pues de la tricúspide mitral, pulmonar y aórtica, también tienen fibronectina. Entonces agárrate de la banca porque un estreptococo, una mera infección en la garganta y ¡pum! Bye, bye, barrera de filtración glomerular. ¿Eso me va a pasar ahorita, profe, porque fíjate que me duele la garganta? No. Pero hay personas que están marcadas genéticamente para que sus defensas se turulequen. Tal vez tú puedes decir, yo tengo toda la vida teniendo infecciones de garganta, me dan antibiótico y ahí va, me alivio. ¡Qué bueno! Pero hay gente que no lo sabe, no sabe que tiene leucocitos turulecos que pueden hacer eso, confundirse y generar una reacción inmunológica cruzada y ¡pum! Se les jode el corazón y ¡pum! Se les jode el riñón. Entonces déjame ver, a ver si estoy adivinando bien, profe. No, la cosa no se trata de adivinar, chavales, de saber. Ok. ¿Quiere decir que el estreptococo beta hemolítico del grupo A se me va a los riñones? No. Ojo aquí. El estreptococo no se va a los riñones. ¿Por qué? Porque la microbiología, y el peor libro de microbiología de todos los tiempos, estoy hablando de Tim Murray, dictan y dicen de que el estreptococo beta hemolítico grupo A es un gran positivo, pero sobre todo es un aerobio. Aerobio, va a estar del diafragma para arriba casi siempre. Difícilmente va a poder llegar del diafragma para abajo porque es un medio más anaerobio. Mucho menos llegará al riñón. Sí hay oxígeno en el riñón, en la sangre, claro, pero no tanto como al estreptococo le gusta. Entonces, no, la infección como tal no se te va al corazón y no se te va al riñón. Meramente es que las estructuras morfológicas del estreptococo se parecen a las estructuras morfológicas de la barrera de filtración. Entonces, una vez que ya ha pasado la infección, las defensas se dejan ir contra el riñón pensando que el estreptococo está ahí, pero no sabiendo que son estructuras aliadas, pareciendo enemigas.
Entonces, esto recibe el nombre de glomérulo, obviamente porque la barrera de filtración está ahí. Nefritis, porque vamos a ocasionar inflamación en todo el riñón. Post, o sea, después de estreptocócica. Glomerulonefritis postestreptocócica. Les presento la medalla de oro entonces en cuanto a causas de síndrome nefrítico. Ok, una glomerulonefritis postestreptocócica. Tus defensas muy mensas pensando que los estreptococos son los riñones. Sí, exactamente, eso pasa. Glomerulonefritis postestreptocócica. Ahí tenemos una. Bien, anotado. Oye, ¿qué? Oye, mande. Estábamos hablando también, siguiendo con esto del daño directo. Hablemos de otras condiciones de las enfermedades autoinmunes. Bueno, nos dice, mira, profe, nosotros como enfermedades autoinmunes, nosotros defensas también, podemos volvernos o graduarnos como anticuerpos, o sea, como células de la defensa, antimembrana basal glomerular. ¡Ja! Oye, pero ¿cómo está eso? Bueno, es una falla de fábrica, pues. Todos tenemos derecho a tener falla de fábrica. Sí, exactamente. Entonces, fíjate muy bien, profe. De la nada, algunas personas nacen sus defensas y dicen, mira, ¿qué? Tú tienes una misión. ¿Qué? Despedaza todo lo que sea membrana basal glomerular. Bueno, así o más feo. Sí, exactamente. Hay gente que lamentablemente nace estrellada. Ok, no con estrella. Entonces, anticuerpos, antimembrana basal glomerular y de repente tus defensas se prenden en contra de tu riñón. Y luego se calman. Y luego se prenden, y luego se calman. Ok, anotado, perfecto. Entonces, daño directo puede ser por las cuestiones de las defensas. Sí, puede ser por las cuestiones de las defensas. Pero, agárrate de la banca. Porque también puede haber un daño directo, no tanto por una reacción, por decirlo así, no tanto por una reacción de tus defensas. También hay parásitos y otros bichos que pueden afectarlas. Por ejemplo, mira. Este es un parásito, toxoplasma, que también puede generar síndrome nefrítico. Meramente se esparce por la sangre, llega directamente al riñón y agárrate de la banca porque ahí te jode, ahí te friega. Ok. Oye, ¿qué? Hablando de las defensas también, las defensas dicen, bueno, profe, seguimos en contacto, sí. Bueno, mira. ¿Sabías que yo puedo dañar al riñón persiguiendo estructuras bacterianas o microbiológicas? Sí, pero déjame te aviso, que también puedo hacer daño por esto, mira. Vasculitis. Sí. Vasculitis. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, meramente somos nosotros las defensas en contra del vaso sanguíneo. ¡Cha! ¿En serio? ¿Te puedes ir en contra del vaso sanguíneo? Me puedo ir en contra de todo, profe. Acuérdate que el vaso sanguíneo no meramente es un tubo de PVC, o sea, es un tubo hecho de células. En la capa más interna, las endoteliales, a media, las de músculo liso unitario y finalmente la de la envoltura que sería la adventicia. Ok, las defensas podemos irnos, profe, podemos irnos con toda la furia del mundo en contra de las células endoteliales y las vamos a inflamar. Vamos a dañarlas y vamos a provocar inflamación, cosa que va a generar vasculitis. ¿Sí? Sí. ¿Y sabes qué células endoteliales nos encanta a nosotros despedazar? No, ¿cuál? Las fenestradas. Uy, chale. Sí, exactamente. Habemos defensas que vamos a decir, pues le vamos a hacer un daño. ¿Vamos a hacer un daño al cuerpo? Sí. Vamos a hacerle un daño a las arterias. Sí, pero ¿cuál te gusta? Las que tengan hoyitos. Las que tengan hoyitos como coladera. Y vámonos. Vamos a encontrar ellas. No, pues las pelotas. Así no se puede. Estamos acabados. Sí, exactamente. Estamos en el horno. Vaya, santo Dios. Bueno, gracias defensas por el daño a la membrana de los endotelios. Sí, claro. Pero bueno, aquí no acaba. Otra de las causas, niños míos, del nefrítico es, mira, el daño indirecto. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se puede dar por algo que se conoce en la clase de inmunología como inmunocomplejos. ¿Qué es eso? Bueno, existen los inmunocomplejos en el maravilloso mundo de Disney y en el maravilloso mundo de la inmunología que dicen, bueno, mira, va a haber ocasiones, profe, en el que en el cuerpo va a haber sustancias o partículas, ya sea invasoras microbiológicas o ya sea invasoras químicas, por ejemplo, ciertos medicamentos quimioterapéuticos, ¿ok? Entonces imagínate, vamos a poner un ejemplo, imagínate que estuviéramos persiguiendo un virus,
Ok, dame un ejemplo de virus. Bueno, fíjate muy bien. La varicela es uno. El citomegalovirus es otro. El Epstein-Barr virus. ¡Oh, Dios mío, la enfermedad del beso! Sí, exactamente. Los virus, entonces, pueden ser partículas en las que nosotros, las defensas, estamos funcionando bien, pero las estamos persiguiendo. Ok, ¿cuál es el punto? Bueno, los inmunocomplejos son o radican en que mis inmunoglobulinas, o sea, mis drones rastreadores, están persiguiendo al virus. Ok, y lo van persiguiendo, Ok, el problema es que muchas veces mis drones, dicen las defensas, muchas veces mis drones los van a alcanzar. Qué bien, ¿no? Sí. Y los van a inmovilizar. Qué bien, ¿no? Y al inmovilizarlos, me van a mandar a mí una señal para que vaya y acabe con ellos. Qué bien, ¿no? Sí. Pero aquí viene el problema. Donde sea que inmovilicen al invasor, ahí yo, defensa, voy a ir y voy a empezar a darle una paliza. Ok, perfecto, anotado. ¿Cuál es el problema? Bueno, digámoslo así. Donde quiera que se paren, donde quiera que me los hallen, voy a crear destrozos. Sí, cierto, voy a acabar con el invasor, pero también voy a crear destrozos en el territorio donde esté. Es como cuando se pelean los cholos locales ahí en tu casa. Se pelean los cholos locales y luego pues empiezan a mancharte las paredes de tu casa de sangre y dientes, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tú dices, sepa, no, váyanse a pelearse a otro lado, porque mañana tengo que limpiar hemoglobina de mi pared. Exactamente, ahí está el punto. El problema, ¿sabes qué es, profe? El problema es que este punto, esta pelea, este rastreamiento se llama inmunocomplejo. Inmunocomplejo. Complejo es grupito, pues. Forman un grupito inmunológico y ahí empieza a haber liberación de citocinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y todo el arsenal, pues por supuesto que ya conocemos y amamos y le tenemos de todo lo que sería la respuesta inmune. Ah, pero ¿sabes qué? Que de estos virus que te estoy mostrando, por poner un ejemplo, ¿sabes dónde siempre terminan atorados? Oh no, siempre terminan atorados en los riñones. Ay, adivinen qué parte. Déjame adivinar. Así es, en la barrera de filtración. Chale. Entonces ahí llegan, se atoran en la barrera de filtración, sí, y ahí es donde se libera todo el arsenal inflamatorio. Y el leucocito dice, oye, profe, yo no tengo nada en contra de tu riñón. Solamente aquí fue donde vine a atorar junto con el virus y aquí nos vamos a pelear. Ah, ok, ahí está el problema. Entonces, la barrera de filtración básicamente sería un daño secundario, o mejor dicho, un daño indirecto. Ok, pero fíjate muy bien, todas las causas que hemos estado redactando, todas las causas que hemos estado diciendo tienen que ver con ¿qué? Con inflamación, con daño tal cual, liberación y daño, mientras el nefrótico meramente era una desnutrición o meramente genéticamente los podocitos tenían los dedos más flacos, pero aquí hay directamente un daño de inflamación, ¿capichi? Entonces el problema es que al hacer el daño, ¿qué va a pasar? Al haber daño e inflamación, las fenestraciones van a decir, bueno, profe, ¿qué? ¿Te acuerdas que? O bueno, no es cierto, no te acuerdas, ¿por qué? Porque apenas estás viendo patología, pero seguramente más de alguna vez les han de haber dicho, mira, profe, diles a tus muchachos que un problema de la inflamación es que las fenestraciones del endotelio, van a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Bueno, alguien me puede decir de aquí, si acuerda, si ya lo vio, si no se acuerda que me lo digo, que lo invente, ¿cuáles son las 4 características de la inflamación? Empiezo yo, digo uno y usted el que sigue, se pone rojo. Calor. Dolor. ¿Y qué? Tumefacción o edema, ¿verdad? Y algunos ponen quinto, fallo del órgano, fallo del tejido. Bueno, entrenar brazo al fallo. Ok, venga. Entonces, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este? ¿Y de dónde viene este? De la vasodilatación. El daño al tejido, el daño inflamatorio, va a crear una vasodilatación. Donde quiera que haya un daño al tejido, ten por seguro
que va a haber una vasodilatación. ¿Una qué? Una vasodilatación. ¿Cortesía de quién? De vasodilatadores locales. Yo digo uno y ustedes dicen otro. Bueno, empiecen ustedes mejor. La histamina, sigo. Bradicinina, sigo. Precio. Prostaglandina, sigo. Adenosina, siguen. El preentreno. El óxido nítrico, exactamente. Va a haber una vasodilatación y un engrosamiento del vaso sanguíneo. Sí. Entonces quiere decir que si se engruesa el vaso sanguíneo, adivina quién también se va a engrosar. Las fenestraciones. Y el endotelio fenestrado, volviendo a fenestraciones, volviendo a la fisiología, para lo cual giramos la ruleta, para darnos cuenta entonces que la barrera de filtración del endotelio fenestrado filtra en base a qué criterios. ¡Oh, Dios mío! ¡No! No es un examen, Miguelito, no te angusties. A menos que quieras que te ponga a competir contra Richie otra vez. ¿Próximamente coming soon? Ok, sí. Bueno, próximamente. Tenemos pendiente esto. Bueno, ¿alguien tiene un juicio por combate? Hoy que es viernes, antes del grito. ¿Se vale proponer a dos personas? ¿Proponer a dos personas? Claro que sí, puedes proponer a quien tú quieras, proponlas. A ver, está bueno. Sí, proponlas. Sacrificios humanos. ¿Quién se cae mal entre...? Sí, buena pregunta. Sobre todo tengo una pregunta que ya se la hice a todos los grupos y me faltan ustedes. Giro, yo sé que tú eres... No, tú eres originaria de aquí, ¿verdad? Tú no eres oyente. Bueno, me alegra, Giro. Entonces... no, te estoy confundiendo con otra persona, mira. Vamos, nada. Qué chido los aretes. Yo tengo exactamente el mismo arete que tú tienes en la ceja, en la mía. Exacto, en aquí, no sé, por aquí se hace la cicatriz, pero bueno, ya he explicado eso, y explíquenme que me lo puse y me lo quité a los 3 días, ¿verdad? Sí, en fin. Gio, dime, tú dirías que ya conoces a tus compañeros, ¿no? Sí. O al menos a la mayoría. ¿Ya se caen gordos? No. Bueno, sí. ¿Cómo que no? Venga, qué positiva eres, ¿eh? Digo, es bueno, digo, yo a las 2 semanas que estrenaba semestre ya odiaba medio salón, ¿eh? Vamos a enfrentar, Miguelito. Yo voy a proponer a René. René, niños míos, después de este pequeño receso, entonces, para que se estiraran, para que comieran pepino, para que tomaran agua, entonces sigamos con este rollito del nefrítico. Bueno, el problema entonces es que la vasodilatación generaría que las fenestraciones aumenten precisamente su calibre y la salida precisamente de moléculas de tamaño cada vez más grande. Estoy hablando de T-proteínas. Mientras tanto en México, mientras tanto en la membrana basal glomerular, sí, en la membrana basal glomerular también por el daño inflamatorio va a perder su electronegatividad, perdería totalmente su electronegatividad y precisamente también generaría la pérdida de proteínas. Ok, perfecto, anotado. Puede haber entonces en la glomerulonefritis, mejor dicho, síndrome nefrítico, pérdida de albúmina selectiva, y de otras proteínas no selectivas. Sí puede haberlo. Ok, perfecto, anotado. Entonces tendríamos ya, o hemos concluido por el momento, el primer hallazgo del síndrome nefrítico, la proteinuria. ¡Chale, profe! Apenas llevamos el primero. Los demás son más fáciles. Siguiente. En el síndrome nefrítico existe hematuria. O sea, el paciente pierde sangre por la orina. Ok, existen, niños míos, existen 2 tipos de hematuria. Una que se ve a ojos vista, que es la macroscópica, y una que no se puede ver sino hasta un examen de microscópica. Ok, ambas, bueno, obviamente si estás orinando sangre, algo anda mal, ¿verdad? Pero ambas dilucidadas, ambas encontradas en un simpático examen que se llama EGO. EGO, para hombre, el gel definitivo, no. EGO es un examen general de orina. Disponible donde quiera que haya un salud digna. Ok, salud digna pues. Entonces, si tú puedes ver la sangre, pues dices, bueno, ahí está. Tiene sangrado este tío. Ok, pero si no, necesitamos un examen general de orina, todos ustedes, yo, al menos cada año, junto con los otros parámetros que te he dicho al paso de la clase. Ok, anotado. Entonces, un examen general de orina, sí. ¿Y qué va a venir? Bueno, en la respuesta que te van a dar, va a decir, mira, profe, que en la muestra encontramos eritrocitos. Ok, pero eritrocitos en forma de cilindro. Este es un hallazgo muy importante. Cuando encuentres glóbulos rojos
y te digan, tienen forma de cilindro, tú vas a decir, ¿cómo que forma de cilindro? Y recordemos y giramos la ruleta de la fisiología para darnos cuenta que el eritrocito, mejor conocido como glóbulo rojo, tiene que tener forma esférica, redondita, gordita, cosita bien hecha. Sí, el eritrocito dice, bueno, profe, ¿qué? El problema es que yo voy a estar en presencia de la sangre. Ok, pero, profe, si me encuentras con una forma cilíndrica, así, mira, es que fui deformado. Ok. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, fíjate muy bien, profe. Este hallazgo toda la vida lo van a encontrar, chavalos míos. Siempre que tengan un examen general de orina con eritrocitos en forma de cilindro, eso es igual a se elongaron. O sea, se estiraron, pues. Y yo le digo, ¿pero por qué se estiraron? Bueno, profe, dice el eritrocito, mira, ¿qué? Estábamos hablando del endotelio fenestrado, ¿verdad? Sí, estabas diciendo que el endotelio fenestrado, va a aumentar sus fenestraciones, o sea, va a aumentar el tamaño de sus puertas. Sí, pero en cuanto a la vasodilatación, la va a generar también porque en respuesta a la inflamación. Sí, pero fíjate muy bien, profe, mientras unas partes del endotelio fenestrado van a estar abiertas al público y dejando que salgamos, entre otros, proteínas, pero también yo, eritrocito, bueno, no olvidemos que la inflamación, ¿te acuerdas de dónde dijimos que la inflamación viene el color rojo? Pues de la fuga de eritrocitos. Es decir, hay una vasodilatación, eso da la tumefacción, o sea, el edema. Eso da el calor porque la sangre es caliente. Pero lo rojo de la inflamación, adivina qué es. Yo saliendo a manifestarme. Yo, glóbulo rojo, salgo y es lo que hace rojo o enrojecido el tejido. Pero si estamos hablando de un daño a la barrera de filtración, voy a salir por las fenestraciones. Además de las proteínas, también salimos glóbulos rojos. Ah, ok, anotado. Entonces ahí tendríamos, si somos muchos, a ojos vista ves la hematuria. Si no lo puedes ver pero lo sospechas, lo vas a ver al microscopio y ahí vamos a estar nosotros. Lo gracioso es que, nosotros vamos a estar elongados. ¿Por qué? Bueno, primera, el endotelio fenestrado nos deja pasar, pero la membrana basal está hinchada. La membrana basal glomerular que también recibió el ataque, la membrana basal glomerular que también recibió el embiste y está liberando el ácido araquidónico, está liberando los fosfolípidos, está liberando las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Va a estarnos apretando y va a llegar un momento en que nos va a apretar tanto que básicamente nos va a apachurrar. Y acuérdate que el eritrocito somos demasiado elásticos. ¿En serio? Sí, somos demasiado elásticos. Y bien, el endotelio fenestrado nos dejó salir, pero la membrana basal glomerular nos va a apretar, nos va a exprimir, nos va a elongar, dándonos entonces el aspecto clásico de un cilindro eritrocitario. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cuando veas eritrocitos en forma de cilindro, tú dices, algo en los glomérulos está hinchado, algo en los glomérulos está inflamado, algo en los glomérulos está edematizado y está apachurrando al eritrocito y me lo está elongando de esa manera, veanlo. Ok. Entonces ahí sospecharías de un daño glomerular. Perfecto, anotado. ¿Pero es lo único que puede hacer que se elonguen? No. Cualquier otra situación que hinche al riñón va a ocasionar eso. Pero tú dirás, ¿solamente en el riñón se pueden elongar? No, solamente en el riñón no se pueden elongar. En otras partes del cuerpo, por ejemplo, cuando hablemos de los infartos, vamos a ver que las arterias, al igual que vos y al igual que yo, vamos a envejecer. Sí. ¿Y cómo envejece una arteria? Llenándose de una plaquita simpática que se llama placa de ateroma. Una placa de ateroma aquí, una placa de ateroma acá, una media saliendo de este lado. Ok, fíjate muy bien entonces. El problema o el rollo con tanta aterosclerosis, que es así como se llama, el problema con tanta aterosclerosis es que cuando un eritrocito pase por aquí, no va a caber. Entonces, para poder pasar, se va a tener que empezar ¿a qué? A elongar. Se elonga por aquí, se estira luego por acá y empieza a adquirir esa forma de cilindro. ¿Sí, más o menos? El problema es que hasta el eritrocito tiene un límite. Si lo elongan demasiado o si está muy fea la gruta por donde está pasando, se puede reventar. De hecho, la aterosclerosis, no es la única que puede elongarlos. ¿Qué tal que aquí haya un trombo?
un grupo de plaquetas que está formando una piedrita ahí. Ajá. Y básicamente la forman de dientes. Básicamente la pegan de dientes. Ñam, ñam. Ok. Entonces, incluso si el eritrocito dice, oye, profe, ¿qué? No puedo aguantar mucho elongado, así que voy a... Trono. Santa madre. Y tú dices, oye, eritrocito. No, no te contesta nadie, está muerto. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Se estiró tanto que al final reventó. Una situación que se llama hemólisis intravascular. Tú dices, oye, ¿qué? Este paciente tiene anemia. ¿Por qué? Porque esos glóbulos rojos se están destruyendo. ¿Quién los está destruyendo? ¿El traidor sistema inmune? No. Hay un montón de trombos en todos lados, un montón de aterosclerosis y ellos no pueden pasar. Se elongan todo lo que pueden aprovechando su proteína elástica por excelencia que se llama espectrina, pero no logran estirarse demasiado y tras, tronaron. Y mientras más eritrocitos se te truenen, más oportunidades tienes de ganar una consulta con San Pedro por anemia. Ah, ok, anotado. Entonces, no solamente el riñón puede elongar a los eritrocitos, también un estado intravascular lleno de obstáculos. ¿Sí, más o menos? Bien, entonces ahí tendríamos la hematuria, lo cual entonces nos llevaría indiscutiblemente a si el problema del síndrome nefrítico se prolonga, porque es una enfermedad crónica, sin duda y sin escalas nos va a llevar a esta cochinadita, la anemia. Ok, perfecto. Anotado. Segundo parámetro de síndrome nefrítico, check. Otro. Tendríamos, otro punto, vamos a tener este detalle. Oliguria, la oligarquía, la oliguria. Santísima madre, ¿qué es la oliguria? Bueno, que disminuye, oligo, poquito, uria, orina. ¿Cuánto es poquito? Recuerden, siempre tenemos que orinar más de una coca de medio, pero no más de una coca de 2. Entonces, quiere decir que si estamos orinando al día, insisto, al día, menos de 500 mililitros de orina, quiere decir que estamos en oliguria. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O eso de dónde tiene? ¿O eso de dónde viene? Ah, bueno, ya. Viene de dos lugares. Número uno, estamos, digamos, no hay filtración. No hay filtración. No hay filtración de orina. ¿Por qué? Porque la barrera de filtración está jodida, está hinchada, está inflamada. No hay filtración, no hay filtrado. Ok, giramos la ruleta de la fisiología para darnos cuenta que ¿cuántos mililitros se supone que los riñones generan por minuto? 1. Ese 1 fue o viene siendo resultado de la reabsorción tubular. ¿Cuánta cantidad de mililitros rechupan los túbulos? 124. Directamente y sin escalas de lo del filtrado del riñón, que era de 125. Directamente filtrado de su jugo que le llegó para trabajar, que es de 625. Que es la parte con la que va a trabajar recibida de su gasto cardíaco, que era de 1100 mililitros. Ahí está. Entonces, no va a haber filtración. La sangre va a llegar, va a querer ser trabajada, pero en algún momento aquí es donde se van a joder esto. El filtrado le llegó para trabajar 625 y no puede consolidar o no puede darnos los 125 mililitros de filtrado, que en pregunta del Ceneval se llama, o la pregunta dicta así: ¿cuánto es la fracción de filtrado glomerular? 20 o 25. 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 125, 5 veces 625, ¿verdad? Ok, segunda pregunta, a ver si es cierto que tenemos tan buena memoria. Coeficiente de filtración glomerular. 12.5. Entonces, mira, aquí vamos a poner coeficiente de filtración glomerular. 12,5 mililitros bajo la fuerza de los milímetros de mercurio por minuto. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Bueno, acuérdense, niños, para los que no llevaron clases de fisiología conmigo al menos, ¡hey! Esto del coeficiente de filtrado glomerular es los 125 que se filtran, ¿con cuánta fuerza de presión lo hacen? ¿Ok? Lo hacen a través de una fuerza de 10 milímetros de mercurio.
consecuencias de las fuerzas de Starling intraglomerulares. En el glomérulo o dentro del corpúsculo renal existen fuerzas de Starling. La presión hidrostática de la arteria aferente, que son 60, versus la presión coloidosmótica, que es de 32, versus la presión hidrostática de la orina, y nos da un resultado matemático de 10. Básicamente el glomérulo filtra a una furia de 10 milímetros de mercurio. Si filtra 125 a una fuerza de 10 milímetros de mercurio, entonces la basura, el coeficiente es de 12,5. ¿Sí? Bien. El problema entonces es que tendremos la oliguria, tendremos una disminución de la orina, tendremos una disminución de la formación de orina, y por lo tanto, si el agua no se está yendo por la orina, aquí mira, por lo tanto el Toblerone del aeropuerto, si no se está yendo por la orina, ¿dónde se está quedando? En el cuerpo, y entonces tendríamos este problemita, mira, edema. Ojo, el edema va a hinchar al paciente, le va a hinchar los párpados, le va a hinchar los pies, pero a diferencia del nefrótico, el edema en el nefrítico es por retención de líquidos porque no hay filtración. No hay filtración. El nefrítico retiene agua. Retiene agua meramente porque no la está tirando. ¿Qué le va a hacer al sodio, por lo tanto? ¿Lo va a diluir o lo va a aumentar? Lo va a diluir, ¿verdad? Entonces, el problema con el edema, en el caso de... problema edema. El problema con el edema en el nefrítico es que nos va a mandar al sodio a la fregada. Una hiponatremia. Una natremia menos de 135 miliequivalentes de tipo hipotónica hipervolémica. ¿Ok? ¿Y eso qué, profe? ¿Se supone que algo pasará? Sí, se va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué sucederá? Bueno, la hiponatremia en el sistema tubular del riñón, acuérdense, había una pared compartida entre el corpúsculo renal y el túbulo contorneado distal, que estaba hecho de células cilíndricas especializadas llamados manchita cargada, o en el idioma de los médicos llamado mácula densa, con el superpoder y la encomienda de estar censando permanentemente a este parecito de dos, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta que se está bajando el sodio por dilución, la mácula densa, ¿qué va a hacer? ¿O a quién va a activar? ¿A qué maquinaria va a dar arranque? Al sistema renina, angiotensina, aldosterona, con el afán de que la aldosterona retenga sodio. Ok, pero la angiotensina, como su nombre lo dice, angio, vaso sanguíneo, tensina, tensión, apretar. ¿Qué le va a hacer a los vasos sanguíneos? Apretarlos. Y eso, si tú le tomas la presión a un cristiano, ¿en qué se va a traducir? ¿En hipotensión o en hipertensión? Hipertensión. Exactamente. Tenemos entonces aquí otro de las clasificaciones, otro de los síntomas estrellita, otro de los síntomas estrella del síndrome nefrítico. Cosa que en el nefrótico no se da. Ok, anotado. Profe, ¿Qué? ya no entendí. O sea, en el pasado no había inflamación, ¿verdad? No. Y aquí sí. Sí. Hola, Crisper. Muy bien, ya. Sí, exactamente. En el nefrótico, el problema es que los deditos, por genética o por falta de riego sanguíneo, lo que pasa es que adelgazan sus dedos y se abren. Ujú, El problema del nefrítico es que es el endotelio fenestrado el que recibe el daño inflamatorio tal cual. ujú. ¿Sí, más o menos, Sí. Yasmín? Sí. Bien, Yasmín, perfecto. Anotado. Doctor, perdón, profe. La próxima vez que me digas doctor te voy a poner a hacer planas. No le debo decir el doctor al profesor Octavio porque no le gusta. No le voy a... No te creas, no te pondré a hacer planas. Nunca te haría eso. Prefiero verte dormir. Hey. La aldosterona dice que pues va a intentar retener el sodio, pero ¿qué pasa ahí que no se está tirando pues, nada? ¿Cómo? O sea, que no se está tirando... no se Hay oliguria, ajá, ¿verdad? Con la oliguria. Hay oliguria, exactamente. ¿De dónde va a retener el sodio? Exactamente. ¿Cómo va a retener el sodio si hay oliguria? Ok, fíjate muy bien. ¿Cómo va a retener el sodio si hay oliguria? Si hay una oliguria, es decir, ¿qué quiere decir? Si está tirando orina, pero muy poquita. Si tuviéramos el no se tira nada, no sería oliguria, sería anuria. Anuria sería 0 mililitros tal cual.
Es decir, estos tienen oliguria. Orinan sí, pero menos de 500 mililitros al día. Orinarán 300, orinarán 200, orinarán 100. Sí están tirando. Poquita, pero la están tirando. Y en esa poquita que se va, el sistema renina-angiotensina va a chupar todo el sodio y el cloruro que se pueda. ¿Sí, más o menos? Ok. Entonces el problema es que al agarrar el sodio por sí solo aprieta los vasos sanguíneos. La angiotensina 2, por supuesto, está apretando los vasos sanguíneos. Si encima de eso la aldosterona está agarrando demasiada agua por rescate de sodio desesperado, pues también tenemos un problema de hipertensión. ¿Sí, más o menos? Ah, qué infeliz se fue. Bueno, en fin. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Alguna otra deuda que tengamos hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Qué bien que todo está bien. Perfecto. Dentro de la catástrofe. Profe, René. puede haber un paciente que tenga síndrome nefrítico en este caso, que tenga hematuria, uria, proteinuria, pero que no tenga. Es que se me olvidó. Que no tenga. Dale, niño, dale. No, nos esperamos, no pasa nada. No hay prisa. ¿Qué dices? No, hijo, no va a ser a uno para quitarme el antojo y que no se me reventara la hiel. ¿Qué es la hiel? ¿Quién sabe? Sigo buscando. Pero bueno, igual. Como la cara de antojo que también dicen, ya ves, en las embarazadas sanguíneas. Es que si no cumples el antojo, el niño sale con cara de antojo. Sigo preguntándole a todos mis primos y a mis tías, ¿cuál es la cara de antojo? Siguen sin saber decirme. Yo, bueno, pues igual seguirá siendo un misterio. ¿Ya te acordaste, hijo? Sí, sin esta hipertensión, o sea, estas afectaciones en el sodio. Que puede no haber hipertensión en el síndrome nefrítico. O sea, ¿puede existir un síndrome nefrítico sin hipertensión? Sí puede. Es decir, los síndromes, el síndrome nefrítico, lo que se caracteriza más que nada es por la proteinuria, que no es rango nefrótico, se caracteriza por la inflamación a la barrera de filtración y la oliguria generalmente es lo que domina y el edema, pero la hipertensión puede que esté, puede que no esté. Sí, es decir, puede faltar alguno, pero los que te acabo de nombrar son imperativos, sí o sí están pasando. ¿Sí, más o menos? Bien, anotado. Entonces, creo que son todos los hallazgos del síndrome nefrítico. Ok, anotado. Diagnóstico. Manifestaciones. Pues todas esas, ¿verdad? Sí, entonces, diagnóstico. Vamos a llegar al diagnóstico de estos. El diagnóstico, por supuesto, un buen chismógrafo, o sea, el diagnóstico clínico. ¿Cómo llegaríamos también al diagnóstico? Bueno, un punto muy importante es el examen general de orina. Ok. Un punto muy importante, chavalos míos, que me gustaría destacar aquí. ¿Qué? ¿Cuál? Ok. El problema aquí es que hay una inflamación. Quiere decir que la barrera de filtración va a estar turuleca. Es decir, que la barrera de filtración definitivamente se va a afectar. En la otra solamente dejaba salir proteínas y punto, nada más. El pleito es que en el síndrome nefrítico se da esta condición, chavalos míos. Una condición, la palabra del día, hiperazoemia. O sea, acumulo, ahora sí, de los desechos, porque ahí sí existe una auténtica insuficiencia del riñón para tirarlos. Está siendo masacrada, está siendo inflamada su barrera de filtración. Por lo tanto, si hay oliguria, chaval, ahora sí, si no estamos orinando, o si estamos orinando muy poquito, también vamos a estar reteniendo, ¿qué? A los tóxicos. Y los tóxicos van de los siguientes. Creatinina. Creatinina va a estar elevada. La urea va a estar elevada. El amoníaco va a estar elevado. Y desde luego el nitrógeno ureico sanguíneo también va a estar elevado. No, bomba madre. Sí, exactamente. A estos cuatro, llamados mejor conocidos como el cuarteto de la muerte, estos van a estar elevados. ¿Por qué? Porque hay una retención de agua, porque no hay tiradera de la misma, no hay filtrado, y si no se filtra el agua tampoco se están filtrando las toxinas, quedándose en el cuerpo y dándonos entonces un spoiler de la clase de la siguiente semana que se llama insuficiencia
renal. Y como esto es una inflamación aguda, o sea, se establece en horas o días, clasifica como insuficiencia renal aguda. ¿Quieres que nos pongamos un poquito más específicos? Mira, sería una insuficiencia renal aguda renal. Porque hay una prerrenal, hay una postrenal y hay una renal. Ah, pues el síndrome nefrítico sería una causa de insuficiencia renal aguda, o sea, de un fallo renal en horas o días, dentro del riñón. Entonces ya tenemos examen general de orina, el sismógrafo, la hiperazoemia. Ok, oye, ¿qué? ¿Y esos creatinina, urea, amoníaco, nitrógeno ureico sanguíneo, cómo los voy a pedir en Salud Digna? Nos vamos hasta el final de nuestro cuaderno y ponemos un nuevo parámetro o solicitud de laboratorio, si se quiere, que se llama química sanguínea. Química sanguínea la química sanguínea es una solicitud, es un examen. Lo solicitas en Salud Digna y te va a dar los parámetros de los desechos renales. En un síndrome nefrítico van a estar elevados. Dentro del diagnóstico clínico tienes que ver al paciente hinchado, lo tienes que ver que orina muy poco, lo tienes que ver en su defecto hipertenso y tienes que ver la hematuria. Ok, anotado. Las proteínas entonces, profe, las proteínas no van a superar lo del rango nefrótico. No van a superar los 3 gramos al día, pero sí van a superar los 350 miligramos tal cual como límite mínimo. Ok, perfecto, anotado. Entonces aquí sería otro examen que sería la determinación, que ya lo habíamos visto la otra, la determinación de proteínas en orina de 24 horas. Ok, perfecto, anotado. Entonces, otra vez le vamos a dar a nuestro paciente su frasquito o su botecito de Tropicana y le vas a decir, bueno, pues, ahí vas a orinar durante todo un día, chabón. Ah, ok, bien. Pues orino. Y de esa manera, entonces, encontraríamos o veríamos un síndrome nefrítico. Pero tenemos que indagar en la causa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay que buscarle al enemigo, al estreptococo en primera instancia. ¿Estreptococo? Sí. Es un rollo un poquito de microbiología, no me voy a meter en materias que no me dieron, pero que sí pedí, por cierto. Ay, la jefa de departamento de microbiología, una muchacha de Uruguay, luego capté el sonidito de la voz. Le dije, hola pues mira que yo soy un maestro de que me gusta la microbiología y todo ese rollo. Yo quiero dar clases solamente en un laboratorio, pero sí clases. Bueno, a ver, no nos hablamos, profe. Ándale. ¿Sabes lo que eso significa? Que no. Pero bueno. Y me acabo de dar cuenta el otro día, Miguelito, ¿te acuerdas de Anaí, mi muchacha la blanquita? Pues la muchacha me dijo el semestre pasado, oye, profe, que mi maestro de microbiología, no te lo digo porque chisme time, ¿verdad? O sea, nomás te lo digo porque me digas a nadie. Me dijo, es que sabes que mi maestro de microbiología dijo, ¿saben qué? No voy a acabar, no vamos a poder acabar el temario, pero hay un tipo que tiene un canal de YouTube con muchos microbios, ahí véanlo y de ahí completen el programa. Y adivina de quién era el canal. Yo. Y yo, ya, de las pelotas, vengo y me dicen que no tienen lugar y resulta que ciertos profesores hacen mal uso del botón de pausa en mis videos. Exactamente, pero bueno, en fin, puras fallas, en fin. Bueno, ¿cómo vamos a descubrir si hay un estreptococo beta hemolítico del grupo A? Esos infelices se quedan a vivir en tu cuerpo y no te dan síntomas, pero podemos rastrear sus toxinas. El estreptococo beta hemolítico, si no lo vieron, lo comento ahorita y si ya lo vieron, confirmen. Ese estreptococo beta hemolítico del grupo A se puede quedar muy discreto en la nariz, se puede quedar muy discreto en la garganta y desde ahí poquito a poco, así como en mi pueblo le llaman los chingaqueritos, pues igual, el estreptococo va a ir sacando y sacando de a poquito su toxina, llamadas toxinas estreptocócicas o estreptolicinas. Ok. Esas bacterias están liberando de poquito a poco esta toxina y adivina qué sistema de defensa las está atacando. Pues los leucocitos, ¿verdad? Ok. Entonces, tú vas a pedir un estudio de laboratorio si es que se está sospechando del estreptococo piógenes. Un estudio, no voy a ir hasta ahí a escribirlo, mejor lo grito, que se llama anticuerpos antiestreptolicinas. Anticuerpos antiestreptolicinas. Vas a escanear anticuerpos antiestreptolicinas. Si están positivos, agárrate de la banca porque por ahí anda un estreptococo beta hemolítico escondido muy bien, pero sacando toxinas. Anticuerpos antiestreptolicinas.
Oye, profe, pero hay muchas streptolicinas. ¿Cuál de todas buscamos? ¿La A? No, buscamos la O. Como la O de Octavio. ¿Ok? Entonces vamos a buscar a la streptolicina del Streptococcus pyogenes, la más popular, la más dañina y la que más ensaña en contra del sistema inmune, que es la O. Entonces buscaríamos las antistreptolicinas O. Si están positivas, inúndale al paciente de antibiótico y elimínaselo. Dale antibiótico hasta que lo sude. Donde quiera que se esconda el Streptococcus pyogenes, lo eliminaremos. ¿Ok? Anticuerpos antistreptolicina. También se vería bien. Hazlo. ASLO. Los buscas y pide a Dios que no estén positivos. ¿Y qué pasa si están positivos, don Cangrejo? Bueno, se acaba de ganar 4 inyecciones de penicilina procaínica de 800,000 y a partir del último, o sea el quinto día, una de la lechosa, la que duele bien mucho, y a las 2 semanas otra lechosa de la que duele bien mucho, y luego ya le volvemos a repetir los exámenes a ver si ya volvamos al streptococo. Y si lo dejo ahí, te la rifas. Si eres de los que tienen un sistema inmune turuleco, en algún momento se te va a dejar ir en contra del corazón o en contra del riñón. Ojo, posta, cuando se va en contra del corazón se llama fiebre reumática, ¿eh? Ok, entonces, tú te arriesgas, puede que no pase nada, pero ¿y si sí? Oh, buen punto, entonces no podemos confiarnos. Una persona, un nene, un chico que a cada rato se está infectando de la garganta y se reinfecta y se reinfecta y se reinfecta, no es que esté pisando descalzo el salón del profe, sino que tiene un estreptococo que recurrentemente está prendiendo y con los esquemas de antibióticos nomás medio lo mareas, pero no lo elimina totalmente. ¿Cómo sé que no lo elimina totalmente? La determinación de los antistreptolicinas. Y a todo lo que da. Profe, ¿qué? Yo soy alérgico a la penicilina. Bueno, hay opciones, chaval, siempre hay opciones. La eritromicina. ¿Qué? Eritromicina es la primera línea de antibióticos ante los alérgicos de penicilina y una preguntita estrella del Ceneval. Siempre te van a decir, ¿tienes un alérgico a la penicilina? ¿Cuál sería la primera opción? Eritromicina. Oye, pero suenan igual, pero no es lo mismo. Es como metamizol y metimazol. Ok. Uno es antitiroideo, el otro es antiinflamatorio. No, perfecto, anotado. Anoten, fotografíen, porque ya voy a borrar. Y seguimos, sigue lo de la fisiopatología. Oigan, me dijeron que el lunes hay clases, ¿eh? No. ¿Qué? El martes no, pero el lunes sí. Una labor de parto y créeme, se llegan a confundir, ¿eh? Porque luego enfermería no alcanza a hacer el brazalete a la mamá, no alcanza a poner el brazalete al niño porque ya viene el que sigue y ahí pues básicamente tenemos que acomodarlos. Así, mira, a veces ponemos uno como si fueran virotes, otro niño y otro. Ahí está, ahí se cuidan. Y vas a atender al que sigue, tal cual. Recomendación para que no se pierdan, porque es un horror espantoso, que confundan a los niños. Las mamás suben al piso con un niño que no es de ellos. O sea, eso es espantoso, porque dicen, ay, es que cómo se llama, que el apellido y apellidos bien largos. Recomendación, para cuando estén en sus prácticas, siempre tengan de esas estampitas que venden en las papelerías y empiecen a poner una estampita, otra estampita, otra estampita, otra estampita, así. Para cuando les llegue eso, que si llega luna llena, ¿qué pasa? Bueno, llegábamos con las estampitas del 1 y a la mamá en la frente y al niño en su envoltorio, ahí está, es 1 y 1, ya, luego el nombre, el que sigue, y así ya le ponías a la mamá ya, el 2 y al nene también en la frente, el 2, órale, y ya después ya con toda calma, ya llenas el brazalete, ¿sale? Por eso aguas con ese punto. Y sí, la luna llena, no sé por qué, pero sí pasa eso, montonal de partos, incluso ni siquiera alcanzan en llegar, los atiendes en el taxi ahí en la rampa, así tal cual, y pasa muchísimo. Y bueno, ustedes que están en gine, ¿ya vieron al hermano del estreptococo beta hemolítico de grupo A, o sea, del grupo B, alias el estreptococo galactiae? ¿No? Bueno, entonces no les arruino la sorpresa, pues. En fin. Profe, ¿no se podría poner con un Sharpie una marca en los niños? ¿Qué demonios es un Sharpie? Un plumón. Una marca en los niños. Una marca como un triangulito. Ajá, cosas así. La trifuerza, la rueda y todo ese rollo, no te lo recomiendo porque luego en lo que corres de un lado a otro se te olvida qué figura le pusiste a la mamá y acabas poniéndole a la mamá un triángulo y al niño un cuadro, el juego del calamar, por supuesto, y no. Bueno, no sé. Cada quien tiene sus métodos, ¿no? Pero había una muchachita de enfermería que tenía esa forma de clasificar a mamá e hijo y no había tanto problema. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, excelente. Dudas, deudas, bola de traidores que se van a cuchillar la espalda para el siguiente lunes.
Ok, vamos a borrar entonces. Profe, Sí, dime. ¿hay algún grupo que prevalece más? Pues, niños y en asesinos. Normalmente, fíjate bien, normalmente en los niños son los que más afecta el nefrítico. En cuanto a la infancia y la adolescencia, casi siempre es por el estreptococo. Y en la vida adulta son las enfermedades autoinmunes. Punto. Bien, así como en el nefrótico, la inmensa mayoría de síndromes nefróticos en la infancia son idiopáticos, no se sabe por qué. Y en los adultos son derivados de enfermedades como la hipertensión y la diabetes. ¿Sí, más o menos? Bien. Anotar. Sigamos. Dime. La tasa de filtración glomerular. O sea, ya La tasa de filtración glomerular, una ecuación muy importante y una de las tantas fórmulas matemáticas que vamos a ver precisamente cuando hablemos de el hermano mayor del siguiente tema, insuficiencia renal aguda. Empezamos entonces, chavalos míos. Empecemos a hablar de la insuficiencia renal aguda. O sea, el riñón se va al carajo en cuanto a horas, días e incluso semanas. Bien, insuficiencia renal aguda. Yo tengo una pregunta antes. Sí. Ok, anotado. Aparte de la penicilina y la eritromicina, si es alérgico a la penicilina, ¿hay algún otro tratamiento? Sí, porque más de alguna vez te vas a encontrar un alérgico a la penicilina que también sea alérgico a la eritromicina. Cuando tengas ese quilombo, la tercera función o la tercera opción se llama clinda, con CL, clindamicina. Clindamicina. Y así Dios no lo quiso y tiene también alergia. Siempre hay más. Entraríamos entonces con la... ¿cómo se llama? Un grupo de antibióticos que se llaman quinolonas. Si también es alérgico a eso, nos vamos a un medicamento o un cuarto medicamento que se llama lincomicina. Si ese también es alérgico a, le damos doxiciclina. Si ese es alérgico a, le damos imipenem. O sea, antibióticos hay opción. O sea, ya de plano no puede ser alérgico a todos los antibióticos. Será resistente, pero no alérgico. Pero el imipenem no era igual que la penicilina. Es un beta Sí. lactámico, pero sin las propiedades antigénicas de la penicilina. O sea, es como la penicilina sin el problema de la alergia. Es igual que la ceftriaxona, es igual que las cefalosporinas. Ambos acaban con el beta lactámico, o mejor dicho, tienen su mecanismo de acción a través de un anillo beta-lactámico para despedazar la unión del péptido glucano de la pared bacteriana. Sin embargo, las cefotaximas, las cefalosporinas y los imipenems, también carbapenem, no tienen el problema de la alergia. Digamos que es una penicilina refinada. ¿Y por qué si no tiene el problema de la alergia no usan ese desde el inicio? Si tienen el problema de la alergia, Ajá, o sea, porque ya sí tienen medicamentos que no tienen ese problema de... precisamente por eso la penicilina cada vez es un medicamento en más desuso. Hoy es bien raro que utilicen la penicilina así de primera entrada para las infecciones, a menos que seas el seguro social, ¿verdad? Que todavía lo sigue comprando. Pero en realidad casi toda la gente ya no está utilizando mucho la penicilina. Pero también, si tú tienes un paciente que de todo se roncha, de todo se forma, de todo lagrimea de sus ojitos, es una persona potencialmente alérgica. No le das penicilina de entrada, le das otras opciones. Pero si viene con una persona que no tiene historial de alergia para nada y a nada, entonces se la puedes dar, te la juegas sin problema. ¿Sí, más o menos? Bien, excelente. Siguiendo entonces con el juego de las tradiciones. Insuficiencia renal aguda. Entre ustedes, pues, Mande, Caro. ¿No? ¿Por qué se rascan los alumnos en general, también los de enfermería? ¿Por qué siempre se rascan así? Pero ve el dedo. O se estiran. ¡Ay! Santa madre, bueno, está bien. Anotar. Insuficiencia renal aguda. Ok, el riñón dice, mira, profe, ¿qué? Vamos a perder nosotros, o más bien yo, voy a perder mi función, pero de una manera rápida, repentina, pero sobre todo reversible. ¿La insuficiencia renal aguda sí se puede revertir? Sí, siempre y cuando sepas qué es lo que pasó y lo corrijas. Ok, anotado. Primer clasificación. Hay 3 tipos de insuficiencia renal aguda. 1, la insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Prerrenal? Sí, prerrenal. Ok, anotado. Prerrenal, antes del riñón. Ok, es un problema del jugo. Un problema del jugo, un problema de sus 1100 mililitros por minuto o 25% del gasto cardíaco si se quiere.
no le llegó. 25% de su gasto cardíaco o 1100 mililitros no le llegaron, tal cual. No le llegaron y no hubo cómo filtrar. Y se perdió su función. ¿Ok? Bien, entonces, prerrenal. Hablemos entonces, háblanos riñón. ¿Qué puede pasarnos a nosotros para que no se reciba el jugo? Bueno, primero, profe, eso tiene que ver con otro tema u otra condición que me gustaría mucho traer a colación ahora. El concepto de choque. ¿A dónde va René? Te acompaño. Digo, no te voy a acompañar. Voy a caer 103 a decirle a Feliciano que no sirve. No me tardo. No me tardo. No se acompañó. Estoy siguiendo, René. Vamos bien. Bueno, hablemos del choque, niños míos. El choque se define como una falla orgánica múltiple por falta de perfusión a los tejidos. Una falla orgánica múltiple, falla orgánica múltiple, o sea, todos los órganos se van a la fregada, por una mala perfusión o riego sanguíneo, perfusión a los tejidos. ¿Ok? Entonces, ojo, ante un estado de choque, de hoy en más, tengamos en cuenta que el primer órgano en colapsar, el primer órgano en irse a la fregada, va a ser el riñón. El riñón es el primer órgano que pierde sus funciones cuando no hay agua. Repito, el riñón es el primer órgano que pierde sus funciones cuando no hay agua. ¿Ok? Perfecto. No por nada. El semestre pasado dijimos que era muy importante que este recibiera un cuarto del pastel de jugo. Ok, perfecto, anotado. Háblanos de los choques, profe. Bien. Primer tipo de choque. Hipovolémico. ¿Hipo qué? Hipovolémico. Porque no hay agua. Si no hay agua, no hay jugo para el riñón. No puede trabajar, no puede filtrar, no puede deshacerse de las toxinas y agárrate de la banca. ¿Ok? Choque hipovolémico. ¿Choque hipovolémico qué? Se te va el agua. Punto. ¿Ok? ¿Cómo se nos puede ir el agua o de qué manera? Empiezo. No es cierto, empiecen. No, empiezo yo. Sudoración excesiva porque subiste la barranca por las vías. Siguen. Hemorragias, exactamente. Hemorragias. Hemorragia porque sangre es igual a agua. Hemorragia. No se perdieron de mucho, niños. Hay choque. ¿Qué? Choque es que todos los órganos fallan porque no hay jugo, empezando por el riñón. Primera forma de choque, hipovolémico. Sudaste demasiado, se te fue el agua y no la bebiste. Segundo, hemorragia. Agua es agua, no importa en forma de qué sea, pero agua es agua. Sigo. Bien. Mucho sudor, mucha hemorragia. Ok. Un aumento del metabolismo. El aumento del metabolismo, o sea que el cuerpo esté chachando con pila de más, nos va a hacer consumir agua. Cuando veamos el tema del hipertiroidismo, vamos a ver que precisamente se genera una pérdida de agua como tal. Siguen. ¿Una diabetes insípida podría? Una diabetes insípida, exactamente una poliuria, entonces, una poliuria. No funciona la hormona antidiurética y se empieza a tirar agua de más, como si fuéramos caballos, ajá, y vendría un choque hipovolémico, una poliuria. ¿Qué más? Sigo. Ok, el ser abuelitos, el envejecimiento. La edad, pues. ¿Por qué? Bueno, porque conforme vayamos teniendo edad, conforme vayamos teniendo la edad, vamos a poner aquí un bastoncito, ya no. Ok, conforme vaya avanzando nosotros la edad, nuestro tejido muscular va a ir siendo reemplazado por tejido graso. El músculo puede retener mucha agua, la grasa no. Y entonces el abuelito o ser abuelito es igual a ya estás deshidratado nada más por estar vivo. Ok, entonces anotado. Ser abuelitos también están deshidratados y eso tiene riesgo de insuficiencia renal aguda. Siguen. Diabetes. La diabetes lo que generaría sería mucha glucosa. Esta no puede ser retenida por el riñón y el riñón dice, oye, profe, ¿qué? Así como dijo tu compañerita, que diles a tus muchachos, sepa, no, este es el morado. Diles a tus muchachos que yo, riñón, tengo la consigna de rescatar a la glucosa en el túbulo contornado proximal. Siempre y cuando la glucosa en sangre no supere esta concentración y se mantenga así, yo la rescato toda. Tienes más de 180 miligramos por decilitro de glucosa, el riñón la empieza a tirar. El pleito es, profe, que si yo empiezo a tirar la glucosa, esta es una molécula demasiado pesada osmóticamente hablando y adivina qué va a pasar.
¿Tengo demasiada glucosa? Sí. ¿La voy a empezar a tirar por la orina? Sí. Y osmóticamente el agua sigue a lo que es un soluto en demasía o un soluto muy pesado. Por lo tanto, tanta glucosa en un diabético hace que tenga glucosuria y junto con la glucosuria es el tiradero de agua, por eso se orinan como caballos. Lo cual nos lleva ya entonces a, si estamos hablando de demasiada glucosa en el cuerpo, imagínate, tienes un cuate con una glucosa de 300, arroz, y un sodio de 120. ¿Qué tipo de hiponatremia es? Es la que se Hipertónica, porque hay otro componente que lo está opacando. Hay otro ingrediente en la jarra de Tutti Frutti que está opacando a la sal, y en este caso sería el azúcar. Pero que nota también aquí la diabetes causa insuficiencia renal, pero esta es Sería crónica. crónica, pero Sí. con un daño de sorbitol a los pocitos. Entre ellos el sorbitol. Fíjate muy bien, adelantándonos un poquito, una de las consecuencias a la larga de la diabetes mellitus es la nefropatía diabética, una complicación que se denomina microangiopática. Uno, por la vía del sorbitol, o también conocida con el nombre bajo de la vía de los polioles, es decir, hay tanta glucosa y no puede ser metabolizada que el cuerpo empieza a buscar vías alternas para poderla metabolizar. Una de ellas es la vía de los polioles con el sorbitol como resultado, y ese da dos problemas. Uno, que va a dañar a los podocitos precisamente y a la membrana basal glomerular porque sus componentes son demasiado tóxicos, y dos, va a acelerar la aterosclerosis intravascular. Entonces el riñón tiene doble pleito. Uno, daño tóxico directo a sus podocitos, y dos, mal riego sanguíneo para que se reparen. Y así paulatinamente se jode el riñón a la larga. Que precisamente este fin de semana fuimos con nuestro compañero, un amigo de la preparatoria, que es muy gordito y ahorita vende hamburguesas, por lo tanto muy buenas, ajá. Y él dice, es que yo soy diabético desde hace 15 años, pero ahorita estoy muy preocupado porque tengo mucha espuma por la orina y estoy perdiendo masa muscular. Exactamente, exactamente. Yo y mi marioneta nos volteamos a ver y dijimos, ¿y mi cuate qué? ¿Qué? Ay, ¿cómo te lo explico que te vas a morir? No, pues no. O sea, ya le explicamos, oye, tienes que hacerte estudios para ver si que no andes en insuficiencia renal, vato. Pero bueno, lamentablemente la gente siempre en México dice de algo me he de morir, pero cuando ya la muerte llega y toca la puerta, dice así como que, epa, no, ¿verdad? Así es, sí. A ver, recomendación de la semana. Y por supuesto, recomendación de la semana, niños míos, de literatura. Recomendación de literatura para este fin de semana. Toxina. ¿Qué? Toxina. Es un libro cortito, por cierto, de un autor que sigue vivo, por cierto, que se llama Robin Cook. No me acuerdo si es con CH o con pura K. Vamos a ponerlo con K y luego me dicen ustedes. Robin Cook. El libro se llama Toxina. Habla precisamente de un médico en Nueva York. La historia comienza entonces en el barrio bajo de la empresa cárnica. La empresa de la carne en Estados Unidos es una empresa multimillonaria. Y por supuesto empieza con unos mexicanos que tienen una vaca enferma y que nada más la bañan, en vez de sacrificarla, la bañan y así la venden como si fuera carne buena. Lo malo es que su carne es procesada para cierta compañía de ciertas hamburguesas que tiene cierta letra del abecedario, ajá, y esa está contaminada con una bacteria que ustedes van a ver que se llama E. coli. Esa bacteria contamina la carne y la hija de ese doctor lamentablemente la come y muere precisamente por una intoxicación, también conocida como septicemia, por la E. coli. El rollo es que ese doctor está pasando por un momento muy controvertido, por alguna situación lo están siguiendo los noticieros, algo pasó mal y todo ese rollo, creo que por un asesinato de su esposa o algo así, no me acuerdo bien qué. Pero el rollo es que se hace amigo de esa reportera y dice, ¿sabes qué? Es que mi hija murió por intoxicación por la carne de la hamburguesa, no gracias a mi hija, aprovecho, y tenemos que descubrir de dónde vino la carne contaminada. Pero como te digo, la empresa cárnica en Estados Unidos es una empresa mafiosa de miles de millones y ellos, el gobierno y las empresas cárnicas los mandan matar a el doctor y a la reportera. Y ahí es donde empieza precisamente esa joya de misterio, de suspenso policíaco que se llama Toxina, Robin Cook. Tiene aproximadamente unas 110 páginas, es un libro chiquito, o sea, ampliamente 2-3 días y te lo acabaste. Bien, esa es una recomendación entonces, recomendación de películas. ¿Qué películas hemos recomendado en este grupo en el semestre pasado? ¿Ninguna?
Inauguremos entonces. O si ya que recordar, ¿cuál recomendamos? Benjamin Button. Ah, el curioso caso del Brad Pitt que nace viejito y luego se va rejuveneciendo. Bueno, les recomiendo entonces una joya del séptimo arte que siempre les recomiendo al inicio del semestre. La lista de Schindler. Una extraordinaria película del holocausto nazi. Schindler, un alemán, un miembro del partido nazi, empieza a salvar a la gente judía de la muerte dándoles trabajo en sus empresas, protegiéndolos, porque en aquel tiempo si podías trabajar no te morías, y él lo sabía, y él sobornaba autoridades, él se las jugaba, él le mentía a los altos mandos nazis para decir que sus empleados eran esenciales, que no los mataran. Había abuelitos que eran mancos, había gente muy anciana que no tenía ningún tipo de habilidad, pero él los rescataba, los salvaba a todos, siempre sobornando a la autoridad nazi, siempre dando dádivas a los altos mandos nazis para que no mataran a su gente, siempre mintiendo sobre la importancia de sus empresas para que no se llevaran a sus empleados y no acabaran con ellos. Miles de personas sobrevivieron gracias a lo que este héroe, Oskar Schindler, este héroe sin capa, hizo por ellos. Murió en la quiebra, murió en la bancarrota total, pero salvó miles de generaciones de personas europeas, pudieron vivir gracias a lo que él hizo. Él enfrentó la muerte, él enfrentó a la tiranía nazi y los logró engañar con sus empresas. Logró salvar y rescatar a todos y tantos judíos como pudo. Un verdadero héroe, y obviamente que existió en la vida real. Y es una película ganadora del Oscar de 1991, de la mano fina de la actuación de Liam Neeson, un cuate así grandote, medio narizoncito con ojos de punto, y uno de los nazis malvados, el gran Ralph Fiennes, también conocido como Voldemort, cuando era más joven, y una belleza de película. Dura como 3 horas más o menos, pero es asombroso, es bellísimo como ese señor, siendo un nazi, siendo un alemán, logró rescatar a muchas personas, a muchos judíos. De hecho, cuando termina la guerra, los judíos de Schindler le hacen un anillo. Los judíos que tenían dientes de oro, se los quitaron, los fundieron y le hicieron un anillo que tenía... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo de esa frase. Pero bueno, en fin, en el viejo hebreo, ¿verdad? Sí me la sabía, pero ahorita ya no. Le dicen y le graban una inscripción en este anillito de oro que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Ustedes, por lo que están estudiando, no lo saben ahorita, pero muchas generaciones, muchas personas van a vivir gracias a los que ustedes van a hacer con su conocimiento. Quien salva una vida, salva al mundo entero. La lista de Schindler, niños míos. Y finalmente, como es viernes, por supuesto, para todos aquellos que no van a salir en el puente y se van a quedar en su casa estudiando como un montón de buenos estudiantes, la recomendación entonces, si es que se cansan, salir a un café. Los cafés son importantes. Bueno, no tomen café, están muy chiquillos. Pero bueno, también hay lugares donde venden malteada, donde venden cualquier cosa que sea muy bueno. Muy bueno para salir, para cotorrear y sobre todo para desestresarse un poquito de la clase de fisiopatología. La recomendación del café del día. La palabra es de ustedes. ¿Nadie? ¿Nadie va a los cafés aquí? Muy bueno, con los mates de naranja. Paralelo. ¿Así se llama? Sí. ¿Paralelo café? ¿Para dónde queda? No creo si es calcina. ¿Qué venden ahí? Café, ¿pero qué más? Café, comida. Paralelo café, ¿dónde acá? Paralelo café. Perfecto. Gracias, René, por la recomendación. La recomendación ha sido dada. Hay café, hay libro, hay película, hay puente. Entonces, niños míos, eso sería más o menos todo. El lunes insisto y vuelvo a insistir, los oyentes no tienen por qué sentirse presionados tampoco a venir. Yo sí vengo y voy a venir a las 7 de la mañana como normalmente lo tenemos dictado, ¿verdad? No sé, ¿ya hicieron trato con su maestro de genética? Sí. ¿No va a venir o sí va a venir? ¿Sí viene? Sí. Ah, pues entonces tienen que venir, bueno. Entonces yo vengo aquí a las 7, como siempre y de costumbre, vengo firmo y aquí voy a quedar un rato. Quienes lleguen, platicamos de medicina, platicamos de lo que quieran de tema. Sí, pero bueno, ya si son mayoría, entonces ya vemos el siguiente tema de fisiopato y que Alexander ponga grabando su maquinita y se duerma. Y luego ya se los haga llegar a ustedes. ¿Hecho? Bueno, si eso sería más o menos todo, niños míos. Bye bye, chao, chao, feliz fin. Y que viva México.